Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer aplicaciones de tipo API REST. Hasta ahora lo que habíamos hecho son aplicaciones que conocemos como Spring MVC y su característica fundamental era que la respuesta de nuestras peticiones siempre eran documentos HTML. Era HTML dinámico porque teníamos etiquetas timeleaf que nos permitían darle dinamismo e incorporar la información procedente del servidor, pero estábamos limitados, por así decirlo, al uso con navegadores. Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer API REST? Pues eliminar esta limitación. Es decir, lo que queremos es que nuestros proyectos sean accesibles desde cualquier tipo de dispositivo y no necesariamente desde un navegador web. Entonces, la tecnología API REST se basa en eso, en utilizar el protocolo HTTP, que también lo utilizan los navegadores, pero vamos a ver que lo vamos a usar de una forma más amplia, para recibir peticiones, como vemos en este gráfico, de cualquier tipo de dispositivo pues, que se comunique, como decimos, mediante HTTP y devolverle los datos que precise. Pues aquí veis el ejemplo, pues en esta web pueden pedirnos los datos del producto 37 y fijaos que yo lo que devolvería son simplemente esos datos. Entonces, no va a tener HTML, no va a tener CSS y esos datos pues podremos darlos en el formato que se desee y por defecto el que se está empleando ahora mismo es formato JSON, en el que, bueno, veis que es muy sencillo, en el que lo que tenemos son parejas de atributo-valor. Entonces, bueno, sería aconsejable repasar un poquito el protocolo HTTP para saber un poquito cómo funcionaba, que lo vimos en el primer capítulo, pero bueno, de una forma muy resumida, pues lo que vamos a tener son peticiones de nuestros clientes con esos verbos HTTP. Los navegadores sabemos que utilizan GET para lo que son las peticiones normales y el verbo POST lo utilizábamos en el envío de formularios. Podéis consultar si queréis en esta web de Mozilla o en cualquier sitio todos los métodos que tenemos. Entonces, GET lo utilizaremos cuando lo que queramos hacer sean peticiones de datos, que es lo que habitualmente hacíamos con el navegador. POST lo vamos a utilizar cuando lo que queramos es enviar información para dar de alta recursos y PUT es parecido, lo vamos a utilizar cuando enviemos datos desde el cliente, pero no para dar de alta recursos, sino para modificarlos. Hasta ahora en Spring MVC utilizábamos POST para estas dos funciones, pues ahora vamos a poder distinguir uno y otro. También tenemos el método delete, que lo emplearemos cuando lo que queremos es hacer un borrado de algún recurso en el servidor. Pues lo que veis entonces es que ahora nuestras peticiones, además de la URL, pues tendremos más verbos que podremos utilizar para, bueno, para incorporar más semántica en nuestro controlador. Y luego la respuesta, pues ya no va a ser una página HTML, lo que va a ser es una respuesta HTTP que básicamente se compone, si repasáis el primer tema, de un cuerpo, que hasta ahora era el HTML y que ahora va a ser el JSON, pero también otra información como pueden ser las cabeceras y especialmente el código de estado. Esto también lo tenéis aquí, podéis ver todos los códigos de estado que tenemos y el código de estado lo que va a devolverle al cliente, esté hecho con la aplicación que esté, le va a decir si esa petición pues, ha tenido éxito o qué tipo de problema ha tenido. La respuesta habitual cuando hacemos una petición de tipo GET es un código 200. Nosotros en el navegador directamente no lo vemos, aunque se puede consultar mediante las herramientas de desarrollador. Y luego, según los errores que se puedan producir, pues tenemos unos errores o otros. Uno típico que todos conocéis es el 404, que es cuando no encontramos un recurso. Hacemos una petición al servidor y, pues, por el problema que sea, ese recurso no está disponible. Aquí las veis un poquito todas, tenemos 200 que sería la adecuada, todas las que empiezan por 2 son correctas, por ejemplo 201 se va a emplear cuando la respuesta ha sido correcta, pero ante una petición de crear un recurso, que es la que estábamos hablando que se hacía con POST. Otro también que vamos a utilizar mucho es el 204, que también es correcta, pero la respuesta no tiene ningún cuerpo, no tiene ningún contenido. Y esto es típico cuando hacemos un borrado, cuando hacemos el delete, ese verbo HTTP, si todo va con éxito, pues la respuesta será un 204 y no llevará ningún body, pues será que ha borrado correctamente el recurso que solicitamos. Aquí podéis ver el resto. El 400 sería un bad request. Esto, por ejemplo, podría ser si enviamos una petición al servidor para dar de alto un recurso y los datos que enviamos pues no son correctos. 401, que está seguro que también os ha saltado alguna vez, pues es cuando intentamos acceder a un recurso, pero tendremos que estar autentificados y no lo hemos hecho. Y
403 es parecido, que es que sí nos hemos autentificado, pero no tenemos los permisos adecuados para hacerlo. 404 es la que comentábamos, que ya conocíamos, que el recurso no existe. Y luego tenemos también 500, que son otro tipo de errores, los 500, que son no tanto de la aplicación. El 500 Internal Server Error, seguro que también lo habéis visto alguna vez, pero son errores inesperados del servidor. ¿Vale? Como repaso rápido, esto no es suficiente, vamos a ponernos a trabajar con un proyecto para verlo realmente. Entonces, vamos a partir de un proyecto MVC cualquiera de los que ya teníamos hechos previamente para ver cómo es el proceso de convertirlo en una API REST. Entonces, este que tenéis aquí es un proyecto que tiene dos entidades, la empleado departamento, y tiene una relación uno a muchos entre ellos. Si vamos aquí al empleado, vemos que es una clase que tiene la anotación many to one para su relación con departamento. Tenemos los controladores, los servicios, los repositorios JPA, bueno, todo cosas que ya conocemos. Entonces, ¿dónde van a estar los cambios que vamos a hacer para que ya no sea una aplicación MVC? Pues bueno, vamos a ir paso a paso. Entonces, lo primero, vamos como siempre, el POM XML. No necesitamos ninguna dependencia adicional. El Starter Web ya nos incorpora todo lo necesario para realizar API REST. Lo que sí podríamos eliminar, lo que es la referente a Timeleaf, porque ahora ya no vamos a tener nada de Timeleaf, ¿está? La podemos eliminar y el resto nos quedaría exactamente igual. Lo siguiente, la carpeta static, que es donde podríamos tener CSS y otros recursos, pues también la vamos a eliminar, no nos interesa nada de lo estático. Templates lo mismo, no vamos a tener de HTML, entonces todas estas páginas HTML que teníamos aquí, pues también nos van a sobrar, vamos a borrar esta carpeta. Application Properties, también la configuración H2 es la misma y simplemente esta variable que teníamos aquí de configuración de Timeleaf, pues también la vamos a eliminar. Entonces veis que no necesitamos nada adicional, incluso todo lo contrario, estamos eliminando cosas. Luego a nivel dominio y servicio es todo igual, solo esto está afectando a la comunicación con el exterior, que ahora vamos a responder a cualquier tipo de aplicación, no solo un navegador. Por lo tanto, no tocaremos nada en el dominio, no tocaremos nada en los repositorios, a priori tampoco en los servicios, tampoco tocaremos nada. Simplemente ver que estos métodos de servicio no lanzan ninguna excepción, lo hemos hecho a propósito, luego aquí cambiaremos algo para que lancen excepciones. Pero a priori, para hacer una aplicación API, los servicios no deberían verse afectados en ningún cambio con respecto a Spring MVC. Y donde sí que va a haber cambios es en los controladores. Vamos a hacerlo paso a paso en empleado controller para que los veamos en detalle y luego ya en departamento controller lo hacemos más rápido. Entonces, vamos a ello. Ahora empieza el trabajo de verdad. Lo primero que tenemos que hacer es decirle que el controlador es de tipo REST controller. Es una anotación distinta que ya no es un controller, sino que es un REST controller. Y esto entonces lo que nos va a cambiar es ya el tipo de respuesta que vamos a enviar a nuestros usuarios. Bien, hacemos el autocableado, todo lo que sea necesario, todo esto en principio va a ser igual. Y ahora vamos a preocuparnos un poco de los mappings. Cuando hacemos una API REST, estamos pensando en desarrolladores. Digamos que nuestros clientes serán programadores, que es mediante su aplicación cliente hecha en JavaScript, en Kotlin, en Swift, nos da igual el dispositivo y nos da igual el sistema operativo y nos da igual el entorno, pero van a hacer peticiones de datos a nuestro servidor. Entonces, bueno, las URLs deberían ser lo más significativas posibles. Entonces, cuando yo aquí tengo un get mapping, que es cuando voy a responder a las peticiones de tipo get, tendríamos que tener unas URLs lo más significativas para esos programadores. Yo aquí tenía barra porque era la raíz con la que arrancaba mi aplicación en el navegador, pero ahora esto ya no va a ser así. Entonces, bueno, lo más típico es que aquí a lo mejor pongamos algo como empleados, ¿vale? Porque la URL me va a devolver todos los empleados. Vamos a eliminar esta segunda. Y ahora aquí el otro cambio importante que tenemos es decir qué es lo que devuelve. Ya no estamos devolviendo una página web, que era lo que poníamos aquí, el HTML que devolvía, sino lo que vamos a es a devolver una respuesta HTTP que incluye un fichero JSON. Bueno, entonces la primera buena noticia es que no tenemos que preocuparnos nada de ese fichero JSON, que él va a hacer las conversiones mediante unas librerías que se llaman Jackson, va a hacer las conversiones de los objetos que nosotros le digamos que devuelve a una respuesta HTTP en formato JSON. Entonces yo aquí, si realmente lo que voy a devolver es una lista de empleados, pues podría simplemente decir así. Y esto ya me funcionaría. Luego vamos a depurarlo un poquito. Entonces, ya no tenemos nada de model attribute, no tenemos nada de toda esta información que le pasábamos a la vista,
porque eso ya dependerá del cliente, de cómo organice las búsquedas bueno, y todo el entorno. Entonces, realmente, cuando alguien me pida barra empleados, yo lo que le mandaré son todos los empleados. Este método de servicio ya devuelve la lista con todos los empleados, entonces este método quedaría tan sencillo como esto. Por ahora no vamos a hablar del control de errores, luego nos dedicaremos a ello. Aquí teníamos este string que era para mandar mensajes también a esa vista, esto también desaparece. Entonces, básicamente, cuando alguien me pida la lista de todos los empleados, pues yo eso es lo que le voy a devolver. Y quedaría así de sencillo. ¿Qué problema se nos puede presentar aquí? Vale, aquí desde luego sí, el cuerpo está resuelto, el cuerpo de esa petición le voy a devolver un JSON con todos los empleados, pero ¿y qué pasa con el resto de parámetros, especialmente con el código de respuesta? Bueno, pues si yo lo que le indico es que devuelve un objeto del modelo, como es en este caso un empleado o una lista de empleados, el código por defecto que me va a poner es el 200. Entonces, como es una petición de tipo GET, esto es correcto y no tendríamos que hacer nada más aquí. Vamos a ver cómo en el caso de post, por ejemplo, o delete, esto ya no se va a cumplir así y vamos a cambiar este tipo de respuesta por algo más sofisticado. Pero bueno, lo vamos viendo poco a poco. Siguiente mapping que tenemos, barra ID. Pues aquí un poquito lo mismo que antes. Entonces, era el ID de un empleado, pero si aquí estoy pensando en un programador que desde JavaScript o donde sea va a llamar a mi URL, pues una URL solo con barra ID puede ser poco significativa. Podemos ponerle barra empleado, barra ID. Y luego, pues ya en departamento, pues podríamos poner barra departamento, barra ID y así con todos los módulos que tuviera nuestra aplicación. Otra vez lo mismo, podemos decir, en este caso va a devolver un empleado y obtendrá el empleado. Si este empleado es null, veis, no lanza excepciones, el obtener por ID, por lo tanto lo que devuelve es un empleado null, pues lo que haremos será hacer simplemente un return de ese empleado. Y aquí es donde empiezan nuestros problemas. ¿Qué hago entonces en el caso de que no encuentre el empleado? O sea, esto ya no tendría sentido, ni voy a hacer un return a la raíz porque no existe ese concepto. Estamos hablando de peticiones que serán desde programas clientes. Entonces, la solución a esto pasa por decir que no voy a devolver un empleado. Lo que voy a devolver es una entidad en la que pueda yo gestionar tanto el cuerpo como también ese código de estado. Y ese objeto se llama Response Entity. Es genérica y entonces lo que vamos a hacer es que ya no puedo devolver un solo empleado. Tendré que devolver una respuesta de tipo Response Entity. Entonces, tiene varias sintaxis. Vamos a ver primero la sintaxis más completa y luego vamos viendo cómo podemos reducirla o hacerla un poquito más simple. Entonces, lo que haríamos sería un return de response entity. Punto. Ahora vendría el estado que quiero devolver, status, y aquí tendría que ponerle el valor, pero tengo también una enumeración que da mejor visibilidad. Entonces, en el caso de que haya un error, decíamos pues, que lo que puedo querer devolver es un not found. Entonces haríamos http status not found. ¿Vale? Y con esto ya tendremos el estado. Y ahora, la siguiente parte que tiene el response entity es y el cuerpo. ¿Qué le pongo ahora al cuerpo? Aquí tenemos dos opciones. Una sería ponerle body y el cuerpo que quiero que se le envíe al cliente y otra es que no lleve body. En el caso de que no lleve body, como sería este caso, simplemente vamos a decir que no lo ha encontrado, escribiríamos build. ¿De acuerdo? Perdón, esto lo estoy haciendo mal. Esto sería en el caso de que no lo encuentre, y en el caso de que sí lo encuentre, el estado sería el estado 200, que es OK, el valor de la enumeración, y en body, que aquí sí queremos que vaya ese cuerpo, ya le pondríamos el empleado que hemos obtenido. Obviamente aquí ya no tenemos model, que esto era algo solo para las vistas, y aquí tampoco tendríamos model. Y con esto lo tendríamos listo. Entonces, podríamos aquí haber dicho que en vez de devolver una lista de empleados, devolvía un response entity y haberle hecho el status OK, body, empleado service obtener todos. Pues por supuesto, esto y esto es lo mismo. Pasa que aquí, por defecto, pues él ya nos da ese código 200, con lo cual pues nos queda una sintaxis quizás más clarita. Pero esto siempre lo vamos a poder utilizar. Y lo que os comentaba antes, hay ciertas simplificaciones de esta sintaxis. Por ejemplo, en el caso del OK, pues esto se podría también escribir así. Response entity.OK y directamente el body. Entonces, esto es todo lo mismo. A lo mejor son muchas cosas a la vez. Por hacer un resumen, la forma estándar sería
siempre decir que es un response entity y lo construiríamos con esta fórmula de aquí, es decir, status y o bien el valor numérico o bien el valor de la enumeración y luego build o body. Esta sería lo que tenéis aquí en la línea 45, sería la que os va a valer siempre y diríamos que devolvemos un response entity. Luego decimos que dentro del response entity existen otras sintaxis un poco más abreviadas, por ejemplo, para el OK, para el not found. Y por último, si lo que queremos es que devuelva un OK, es decir, un código 200, que es la respuesta típica de un get mapping, pues también puedo hacerlo de esta forma que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí no lo podemos hacer, pues porque aquí no podemos decir que devuelve un solo empleado, porque hay casos en los que los devuelve y casos en los que no. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, getMapping nuevo, esto era para presentar un formulario. Aquí, otra vez, pensad que estamos en un API REST, yo no presento ningún formulario, no sé por dónde me van a venir esos datos al servidor. Entonces, esta parte directamente la eliminaríamos, no va a existir esto de aquí. Y por último, el post-mapping lo vamos a dejar para altas de empleados, pues podemos también, lo mismo que decíamos antes, simplemente decir empleado nuevo. Simplemente así. No hay ese concepto de presentar el formulario y hacer submit de ese formulario. ¿Podría utilizar barra empleado? Aquí, fijaos que cuando estábamos trabajando en Spring MVC, teníamos que tener cuidado de que no se duplicase ninguna de las URLs porque no sabría qué get mapping hacer. Él, si se encuentra un post mapping empleado y un put mapping empleado, por así decirlo, son verbos distintos, no habrá ningún problema. Entonces, como luego aquí vamos a hacer un put mapping para editar, vamos a dejarlo así simplemente para que veáis que se pueden llamar igual y que no hay ningún problema. Es decir, no hace falta que le ponga aquí new. Ya un post, sabemos por lo que estábamos comentando antes, que es para dar de alta, pues aquí lo que estoy haciendo es dar de alta un empleado. Uno de los cambios que hay que hacer en el caso del post es que aquí a la etiqueta valid hay que añadirle una más para indicarle que no viene de un formulario, sino que viene de un objeto de petición HTTP. Vamos a añadirle request body. Sí que mantenemos el valid para que haga la validación, pues tanto de formatos del objeto como de validaciones de Jakarta que podríamos tener, pero le vamos a eliminar el binding result y nos quedaría la firma así. Este binding result de aquí ya no hace falta. Es decir, si los datos son incorrectos, Byte hará que se envíe una respuesta 400, que si recordáis era bad request. Entonces yo ya no tengo que hacer nada, toda esta parte de aquí ya quedaría hecha por defecto. Entonces yo ahora lo único que tengo que preocuparme es si la operación de añadir, de acuerdo a las reglas de negocio, ha funcionado o no ha funcionado. Y aquí volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, ¿qué voy a devolver? Pues otra vez, response entity, igual que aquí, siempre lo mismo. Si la operación ha ido correctamente, lo que puedo hacer es devolverle ese elemento que he creado. Eso es lo típico. Para ello entonces, return response entity punto status. ¿Cuál es el código que se devuelve cuando se ha creado algo correctamente? No es 200. En el caso de alta es 201. Tenemos que empezar a familiarizarnos con los códigos que devuelve cada operación. Entonces, otra vez, status created. Y en el cuerpo, pues vamos a devolverle ese empleado que ha añadido. Aquí, si queréis, por si la operación de añadir devuelve un empleado con algún campo modificado, vamos a hacerlo un poquito mejor. Así, empleado es igual a empleado a añadir empleado. Y si esto es distinto de nulo, devolvemos el empleado que ya ha sido añadido. En el caso contrario, pues a lo mejor el tipo de error más adecuado aquí sería que se ha hecho una petición incorrecta. Eso decíamos que era bad request, que era un código 400. Entonces, podemos aprovechar esto mismo. De la parte de control de errores, no os preocupéis porque luego vamos a hablar de cómo gestionarlo, cómo lanzar excepciones en el servicio y cómo darle más información al cliente de en qué ruta ha ocurrido el error, cuál ha sido el error, etcétera. Eso lo veremos más adelante. Entonces aquí podemos decir que es de tipo bad request y sin cuerpo. Hay una versión reducida y aquí, pues si queréis, podría ser build o incluso ponerle un mensaje. Tenemos el post-mapping liquidado. Lo siguiente sería el put-mapping. Otra vez lo mismo, es decir, no voy a presentar ningún formulario y en la modificación decíamos que utilizábamos put-mapping. El criterio para utilizar post-mapping y put-mapping es un estándar, es un tema puramente semántico, pero a nivel de funcionamiento interno pues no tiene
ningún matiz que recibir un post-mapping o un put-mapping, ¿vale? Entonces, aquí lo que os estaba comentando antes, podríamos ponerle empleado sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ahora hay que ver la petición HTTP de una forma global, no solo la URL, sino la URL y el verbo que estamos empleando. En este caso, post-mapping empleado y put-mapping empleado son totalmente diferentes. Un poquito ahora lo mismo. La verdad es que hay muy poquita diferencia entre el post y el put. Vale, en este caso recibe un path variable, vamos a respetarlo esto. Eliminamos binding result. Si hay errores de validación, igual que antes, enviará un path request, como estábamos viendo en el caso anterior. Y aquí el código, bueno, pues si queréis podemos hacer primero buscar si existe el empleado que queremos modificar o no. Aquí ya dependería un poco cómo lo quisiéramos hacer. Y podría quedar algo así. Primero lo busco para ver si ese empleado existe o no. Si no existe, pues ya devuelvo un not found. En el caso de que sí exista, sigue para adelante, pues hago un empleado service editar. Esto me puede devolver no nulo, es decir, que lo ha editado correctamente. Devolveríamos el cuerpo del empleado que ha insertado y fijaos que el código es OK. En el caso del put, es decir, en el caso de la edición, el código de respuesta es OK, es 200. No es como el caso de en el alta, que era created, que era el 201. Vamos a ponerlo aquí para que nos quede. O sea que sería igual que en el caso de los get mappings. Y así nos quedaría. Bueno, el siguiente sería el borrado. Entonces, otra vez lo mismo, sería delete mapping, utilizamos este verbo, y otra vez, pues ya no hace falta especificarle borrar, porque ya el delete ya nos da ese matiz de la operación que vamos a hacer. Por lo tanto, podríamos ponerle empleado ID. Aquí no se envía ningún cuerpo, por lo tanto, directamente está aquí perfecto. No hay que ponerle... Ah, perdón, aquí me olvidé de ponerle el request body. Entonces, en este caso ya no hay nada que hacer de esto, no se envía ningún cuerpo, es decir, el delete simplemente nos pasa en el ID que queremos eliminar, llamamos al método de borrar y aquí pues podríamos hacer, si queréis, igual que antes. Primero vamos a buscarlo, a ver si eso que nos pasan existe, a ver si ese empleado cuyo ID nos pasan existe. Entonces, en el caso de que no exista, pues devuelvo un not found. Vamos a cambiarle aquí lo que devuelve. En el caso de que sí exista, lo borra y aquí lo que va a devolver es un estado 204 que es el no content. Entonces, otra vez, no content, build, ¿vale? Sin cuerpo. Código 204. Y aquí entonces estamos viendo los 4 verbos que vamos a utilizar habitualmente. Get, post, put y delete. Aquí, bueno, había otra serie de mappings en la aplicación inicial. Pues si queréis los resolvemos también de forma rápida. Devuelve un response entity. Ya no tengo modelo. Podría devolver la lista de empleados del departamento directamente. Y así nos quedaría. Bien, una vez que hemos acabado, tendríamos que hacer exactamente lo mismo con departamento. Yo ya no lo voy a hacer para no repetir el proceso completamente, pero en el proyecto que refleja este vídeo, pues ya os queda completo para que vosotros lo podáis probar. ¿De acuerdo? Poco más nos queda por hacer. De hecho, ya lo podríamos probar, pero vamos a hacer una configuración que es necesaria por temas de seguridad. Es decir, tal como lo tenemos hecho, esto solo funcionaría en aplicaciones, esas aplicaciones cliente que estuvieran en nuestro propio servidor. Es decir, si yo ahora hiciese dentro de templates, donde hemos borrado todo, archivos HTML que en JavaScript llamasen a esta API, funcionaría correctamente. Pero si estas llamadas las hacemos desde una aplicación externa, desde otro servidor, incluso desde el ordenador, pero no dentro del servidor embebido del Tomcat que se lanza cuando lanzamos una aplicación, pues nos va a dar un problema de seguridad, de control de acceso. Es un control de ataques que se denominan CORS, de ataques cruzados. Entonces, para que esto funcione desde cualquier lugar, debemos configurar quién puede acceder a esta aplicación. Entonces, para ello vamos a crear aquí un nuevo paquete que le vamos a llamar config y dentro de ella vamos a crear una clase que le podemos llamar como queramos, course config, con el siguiente código.
Entonces, aquí le estamos diciendo que admitimos cualquier URL de cualquier origen, cualquier método, con cualquier cabecera. Esto podríamos restringirlo, por ejemplo, si la API que estamos haciendo es algo privada, que simplemente es para una aplicación o unas aplicaciones concretas, pues podemos restringir ese origen para que solo del dominio donde esté la aplicación cliente pues sea el que se le permite acceder. Si, por ejemplo, nuestra aplicación es solo de consulta, que lo único que queremos es admitir get mappings, pues también podríamos reducir los métodos y decirle que solo admitimos métodos get, incluso con las URLs. Es decir, esta parte de aquí podemos configurarla de la forma más precisa para que sea un entorno más seguro. Y esto lo tenéis que incorporar en todos los proyectos. Nosotros lo vamos a dejar así totalmente abierto para que no nos dé problemas, pero en un caso real, en producción, pues esta clase es importante que esté bien configurada. Y con esto estaría todo terminado. Entonces, ¿cómo probamos ahora esto? Decimos que un navegador normalmente lo que hace son peticiones GET. Por lo tanto, lo único que podríamos hacer sería aquí pues pedir todos los empleados o un empleado. Pero para probar el postmapping si funciona correctamente, pues deberíamos hacer algún tipo de formulario o algo así complejo, que no lo podemos hacer. Y desde luego un put mapping o un delete mapping no lo vamos a poder probar nunca desde un navegador. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues existen herramientas para hacer este tipo de operaciones. Podemos hacerlo con el comando curl, curl, desde línea de comandos, pero bueno, es un poco latoso. Y la herramienta típica para hacer este tipo de operaciones, de probar las distintas URLs con los distintos verbos, se llama Postman. Entonces, bueno, podéis instalarla y probarla, pero aquí, para trabajar de una forma más rápida, pues vamos a hacerlo con una extensión de Visual Studio Code, del IDE que estamos utilizando, que simula el Postman. Es esta que tengo aquí instalada. Si vais aquí, se llama Thunder Client. Aquí la tenéis. Bueno, sería simplemente instalarla, no necesita ningún tipo de configuración. Entonces, una vez que estamos en ella, tiene una interfaz muy similar a Postman. Entonces, aquí haríamos las peticiones indicando URL verbo y veríamos lo que nos devuelve. Entonces, bueno, para empezar a trabajar vamos a arrancar nuestra aplicación y vamos a ir probando las URLs. Entonces, la primera que podríamos probar sería get de empleados. Vamos aquí, nueva petición, haríamos una petición HTTP, localhost, esto no cambia, estamos en el puerto 9000, esto tampoco cambia, y la URL es empleados. Y aquí seleccionamos el verbo, que por defecto nos viene get. No tenemos que pasarle ningún parámetro, veremos que es distinto en el post y en el put, y simplemente pues la enviamos. Y aquí veis cómo es la respuesta. La respuesta es formato JSON, es una lista, las listas en JSON comienzan por corchetes, comienzan y acaban por corchetes, y luego cada elemento en JSON, un elemento único, pues viene entre llaves y con las parejas de atributo-valor. Aquí tenemos lo que normalmente nos devolvía en esa lista que veíamos en HTML, pues con este formato. Fijaos que el departamento, como a su vez es una clase, es un objeto, pues se anida y tengo el objeto departamento también dentro de la respuesta. En otros vídeos hablaremos de los DTOs también para ver cómo puedo yo aplanar esta información para que me quede a lo mejor de una forma más cómoda sin anidar tanto o cómo reducir los atributos que quiero mostrar. Eso lo veremos en otro vídeo. Entonces, esta sería la primera opción. Segunda opción, hacer un get de empleado, era la otra URL que tenía, empleado y un ID. Entonces podemos hacer empleado y pedirle el ID 1, que sabemos que existe, send, y vemos pues, que me devuelve el empleado correcto. En el caso de que le ponga 4, que no existe, pues ya vemos que no recibe ningún cuerpo y recibe un estado 404. Entonces, aunque no es parte de este vídeo, la parte de cliente, lo primero que tendrá que hacer, sea con la tecnología que sea, será lanzar la URL, quedarse a la espera de ver qué le responde y lo primero que tendrá que hacer esa aplicación cliente es examinar el código de respuesta. Si empieza por 2, si es un 200, 201, 204, la operación es que ha ido bien, ha sido correcta, y en el caso de que sea 400 o 500, pues eso significa que ha habido algún tipo de error. Vamos a seguir probando. Entonces, empleado controller, la siguiente que podríamos crear es el post mapping de empleado. Entonces, volveríamos aquí, diríamos que es un post, la URL es barra empleado barra, y ahora aquí sí que en el body tendremos que enviar un empleado.
Voy entonces primero a hacer un get, simplemente para no tener que copiar yo todo. Get, y voy a copiar esto. Y entonces ahora sí que puedo ir a un post, decirle que voy a dar de alta un empleado, no le pongo ID, y en el body le voy a añadir un nuevo empleado. Aquí el ID se lo voy a poner a nulo porque en la base de datos será la que le asigne ese nuevo valor y pues aquí le vamos a poner otro nombre. Un salario de 20.000 y el departamento lo dejamos tal cual. Enviamos. ¿Vale? Y fijaos que lo que me devuelve es lo que ha insertado 201, el código de estado que le hemos programado, el ID, el que le ha asignado la base de datos, y esto es precisamente lo que nos devuelve la consulta, el empleado que hemos insertado. Si hubiera cualquier problema con el formato, vamos a quitarle esto y, por ejemplo, ponerle un salario con texto, y lo envío, pues ya vemos que se produce un error de tipo bad request. Este tema de la traza lo hablamos en el vídeo siguiente en la gestión de errores. Por ahora no nos vamos a preocupar de esto. Este es el primer vídeo de introducción de cómo trabajar con APIs. Bueno, nos quedaría el put, que sería para modificar un empleado. Aquí le daríamos el empleado que queremos modificar y pues al empleado 1 le vamos a subir el sueldo a 28.000 euros. Hacemos el put, enviamos, ha ido correcto y nos devuelve el empleado con el salario correcto. Fijaos que yo no me estoy preocupando del servicio ni de los métodos JPA de repositorio porque eso no me ha cambiado nada. Entonces, si me funcionaba para Spring MVC, para API REST me va a funcionar igual. Aquí se ve claramente ese beneficio de la separación por capas que hablábamos en los primeros temas. El tener una capa de repositorio, una capa de servicio, una capa controladora, pues está haciendo que ahora solo tengamos que tocar una capa y el resto permanezcan inalterables. Por último, delete, decíamos que era la misma URL, no tenía por qué tocarla, no está habiendo ningún tipo de confusión, lo envío y me da un 204 que me ha borrado ese empleado y el body vacío, todo de acuerdo a lo que le estábamos poniendo siempre en el controlador. Si ahora lo vuelvo a lanzar, pues obviamente ya pues será un 404, un error no encontrado. ¿Vale? Entonces, bueno, como resumen de este capítulo, veis que solo hemos cambiado los controladores. Esto nos da mucha más flexibilidad porque cualquier aplicación que use API REST pues va a poder comunicarse con nuestra aplicación servidora. Si estáis trabajando en JavaScript, pues existen distintas técnicas, existen librerías propias, como puede ser jQuery, que ahora bueno, ya no se usa tanto. Axios es otra librería que utiliza eso, pero en JavaScript puro pues podemos utilizarlo también directamente. La técnica que más se utiliza ahora es fetch con async await y bueno, aunque ya no es parte del ámbito de este manual, pues bueno, es bastante sencillo de implementar. Como última reflexión podréis preguntaros, bueno, entonces ¿por qué hemos trabajado con Spring MVC desde el principio de curso? Hemos tenido que aprender Timeleaf si la tecnología más potente y más flexible es API REST. Y bueno, un poco la respuesta es que por didáctica es cierto que si no sabemos JavaScript o no tenemos ninguna forma de crear los clientes, pues fijaros que esta forma de trabajar durante todo el curso pues hubiera sido un poco más aburrida, ¿no? No tendríamos ninguna aplicación, no podríamos navegar, no podríamos hacer clics. Entonces, bueno, un poco la idea de Timeleaf, la gran ventaja que tiene es que solo me hace falta saber esta tecnología, no tengo que incorporar tecnologías de clientes. Para aplicaciones sencillas también es muy útil y muy rápido el desarrollo y como inconveniente pues que es menos flexible y esta pues justo todo lo contrario, es mucho más flexible, separa claramente lo que es un desarrollo backend de un desarrollo frontend y por lo tanto el desarrollo de backend mucho más rápido en ese sentido. Bueno, terminamos el vídeo aquí. Vamos en un vídeo posterior a hablar de esa gestión de excepciones de la que hemos ido comentando así un poquito y también vamos a hablar de los DTOs. Y quedaría un tercer vídeo para hablar de la autentificación. Si recordáis el vídeo de autentificación en Spring MVC se basaba en cookies. Las cookies es algo propio del navegador y estamos en API REST, no existe navegador, no tiene por qué haber un navegador en el cliente y por lo tanto tendremos que utilizar otros métodos que veremos en ese vídeo. Bueno, y esto es todo. Venga, un saludo.